Dios te bendiga de una manera muy especial. Están en el canal Pastora Beatriz Berroa Formación. Bendecimos a todos nuestros hijos espirituales que tenemos en las naciones. Que la gracia y la misericordia de Dios te persiga siempre y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu casa, en bendición y en prosperidad. Y también a las personas que se están conectando con nosotros también a estos estudios de la palabra del Señor. Mi nombre es Beatriz Berroa. Por la misericordia de Dios estamos en Centro de Avivamiento Midpan en Bonao, República Dominicana, frente a la Voz del Yuna. Así que voy a estar tratando el tema en esta hora. La oración tiene poder. Algo que quiero que entiendas: no intentes orar, entrena para orar. No se intenta orar. Hay personas que dicen: pastora, tengo luchas para orar, tengo batallas para orar. Es como decir, vas al gimnasio y dices: ay, no, es que no puedo levantar las pesas. Pues vas a tener que entrenar, vas a tener que acostumbrarte. El primer día no quieres ir, el segundo día pues no quieres ir, el tercer día no quieres ir y a la semana te duele todo y tampoco quieres ir. Y si no sacas decisión y dices: aquí entreno porque entreno, pero no voy a parar, entonces no vas a tener resultado. Así funciona con la oración. Te hincaste, no pudiste orar, vino el enemigo, te trajo pereza, te trajo sueño. Ponte de pie. Di: ahora voy a orar de pie. No me vas a detener y voy a echar la lucha. Te recostaste de la cama, te dormiste, pues voy a orar de cabeza, con la cabeza para abajo y el tronco para arriba, como yo me pongo. Digo: si me duermo ahí me muero. Entonces ahí estoy entrenando. Se entrena. Todos tenemos lucha para orar. Todos tenemos guerra. Hay guerras que ya son excesivas, donde la persona se duerme de una vez y donde recibe muchos ataques, pero todos tenemos oposición de la carne para orar. Solo que hay algunos que por encima de la dificultad lo hacen. Igualmente hay personas que dicen: ay, no, yo renuncio de todos los trabajos porque son muy difíciles. Y ese nunca tiene trabajo. Dura 2 meses en un trabajo, lo dejaste porque ay, era duro. Y el otro, ay, era demasiado forzado. Y el otro, ay, demasiado complicado. Y ese nunca tiene empleo. Pero los que están trabajando soportaron lo complicado, soportaron lo difícil y siguieron trabajando porque saben que les conviene hacerlo. Así que no estamos buscando comodidad en la oración, ni ay, que sea tan hermoso y tan bello. No te estás tomando un refresco ni un agua de coco debajo de una mate coco en un resort. Estás peleando una lucha espiritual y no se supone que deba ser cómodo. Así que sáqueselo, prográmelo aquí, diga: aquí voy a entrenar, voy a orar, voy a clamar, voy a buscar a Dios. Señores, el ayuno no es cómodo para la carne. No es cómodo. Ni siquiera la gente que tiene ya mucho tiempo ayunando dice: ay, qué delicia, qué deleite ayunar. No. La gente que nos gusta comer, como a mí, señores, es prácticamente un suplicio. Yo digo, una tortura. Pero uno sabe que debe ayunar y uno se deleita en la presencia de Dios y se sacrifica delante de Dios y dice: aquí estoy en sacrificio vivo delante de ti, y aunque sea trabajoso lo voy a hacer deleitable. Hay gente que hace trabajos difíciles como construcción y se la pasan cantando y llevando su blog y se acostumbran y lo hacen con gozo. Así que a entrenar, se ora entrenando, haciéndolo. Jonás 2:7 dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Oiga esto. Jonás desde el vientre del pez dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó delante de él hasta su santo templo. Dios escuchó a Jonás metido dentro de un pez. Él comenzó a orar a Dios. Miren, una situación donde no había forma. Jonás tal vez dijo: hasta aquí llegué. Se lo había tragado el pez. Tal vez tú crees que ya el problema te tragó, que te comió, que la enfermedad ya te destrozó. Pero Dios pudo resucitar a Lázaro con 4 días de muertos. Y si tú todavía estás respirando, tienes esperanza. Así que ora al Dios de tu esperanza y cree una respuesta. Y usted dirá: ¿y si no me sana? Pues no ha perdido nada, como quiera estabas enfermo. Tenemos a veces que reaccionar. Hay gente que están en una cama, le dieron un diagnóstico de cáncer mortal y usted lo oye en la cama diciendo: ay, es que ya no puedo más, yo me rindo, ya no voy a creer más. Cree hasta que respires.
Porque si crees, puedes provocar un milagro, pero si no crees, ya como quiera estás enfermo. O sea, como quiera ya te vas. Hay que creer, entonces no vas a perder nada en no creer. Y el enemigo te dice, ya deja de creer. ¿Cómo que voy a dejar de creer? ¿Y qué otra opción tengo? Es que si dejo de creer me voy a sanar. No, entonces cuando a ti te dan un diagnóstico definitivo, mire, su fe se vaya al tope. Aquí voy yo a creer hasta que haga así. Hasta ahí voy a creer, a seguir creyendo. Hoy, porque a veces yo digo, Dios mío, pero yo no comprendo. Personas que están quebrados, que no hay forma, de que solo Dios los saca de ese hoyo. Y dicen, ay, ya no puedo seguir creyendo, pastora, ya mi fe se desmoronó. ¿Y qué opción tienes? No pierdes nada creyendo, sigue creyendo ahí hasta que te mueres, y quiero que lo proceses lo que te estoy diciendo. La oración, ay, que ya no puedo más, voy a dejar de orar, pastora, pero estás hundido. Si dejas de orar, ¿vas a salir del hoyo? No vas a salir. Entonces la única oportunidad que tienes es que lo hagas, pero que lo hagas con todo. Así que a orar. Jonás no podía decir me rindo. ¡Ay, qué chiste! Ya se lo habían tragado. Lo que tenía que hacer era orar hasta que se lo dirigieran, si se lo iban a digerir. Pero no podía rendirse en ese momento, porque rendirse nunca te ha dado resultados, nunca ha sacado. El rendirse nunca ha sacado a nadie de la quiebra, ni ha levantado a nadie de una cama de cáncer, nada. Entonces solo lo ha hecho la fe. Entonces cuando te dan un diagnóstico definitivo, cuando tu situación es demasiado difícil, aférrate con uña y diente. Este es mi último bote salvavidas. Así uno debe aferrarse a la oración y a la fe cuando estén problemas difíciles. Vimos esto, Salmo 102, 17 dice, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Dice que Dios habrá considerado o analizado la oración de los desvalidos, de los que no tienen fuerzas, de los que sienten que ya no tienen oportunidad. Dios la habrá considerado y no habrá desechado el ruego de ellos. Dios no desecha tu ruego. Hay personas que dicen, Dios no me está escuchando, te está escuchando. Que te haya respondido es otro tema, pero te está escuchando. Dice que Dios no desecha el ruego de los desvalidos. Cuando a mí me dieron a los 22 años el diagnóstico de cáncer, yo no podía decir de que ya me rindo, mi fe no puede más. ¿A qué me estaba rindiendo? A morirme. Pues no tenía otra. Y como quiera me iba a morir, pues no había que rendirse para morirse, porque si seguía así me iba a morir. Que gente, ya no puedo creer más. ¿Y qué vas a hacer? Pues, o sea, la única alternativa es como que estás en el medio del mar, hay un bote salvavidas, está por allá lejos, tu única opción es que logres nadar hacia allá y tendrás una oportunidad, y te quedas ahí y dices, ay, no, está muy lejos. Por lo menos muérete en el camino. Tienes que morirte en el camino, pero no te puedes morir acá. Intentándolo, por lo menos cuando viene a ver, llegas. Entonces quiero que programes en tu mente que el término rendirse cuando estás totalmente hundido y decir que no puedes más y que ya no vas a luchar más, pues como quiera estás hundido. Y el que está hundido lo único que puede hacer es creer y tener esperanza para poder salir de allí. En una ocasión va una persona donde mí. Me dice, pastora, tengo el VIH. Ya no puedo creer más. Tengo 2 años creyendo y Dios no ha hecho el milagro. Ya no puedo creer más. Digo, ¿y qué vas a hacer? O sea, por dejar de creer se te va a ir el VIH. O sea, no entiendo esa matemática. Porque mientras más tiempo tenía con el VIH, tenía que decir, ya tengo 2 años, ya estoy más adelantado, estoy más cerca de la muerte, ahora es que voy a creer, porque si me voy, quiero irme con una fe fuerte, y si provoco el milagro, pues lo voy a provocar con fe, y ¿qué voy a hacer rindiéndome? O sea, no tiene lógica, porque rendirse es simplemente quedarse en el estado en el que estás, y como quiera allí estás en ese estado. Entonces no hay lógica, hay que aferrarse a la fe. Mientras peor sea la situación, mayor debe ser la fe, y aferrarse a la fe. Y la oración puede cambiarlo todo. Dios no va a desechar tu ruego. Romanos 12:12 dice, debemos ser constantes en la oración. Constante. ¿Qué es ser constante? Persistente. Señores, la oración es como la comida. La comida. Si usted pasó 1 mes sin comer, ya usted está casi muerto. Casi muerto. Si usted pasó 3 meses sin comer, ya hace rato que usted se secó y lo están esperando que se muera. La oración es nuestro alimento espiritual. Usted no puede permitirse de que Satanás no me deja orar. Él no te va a dejar.
Que la carne no me deja, la carne no te va a dejar. Eres tú que tienes que someter la carne y decirle, tú oras porque oras. Y decirle a Satanás, a mí me dejas orar porque me dejas orar. Es como decir, ay, el enemigo no me quiere dejar conquistar el territorio de él. No te va a dejar, es su territorio. Entonces él no quiere que tú ores. Tu carne no quiere someterse a la voluntad de Dios y no va a querer que tú lo hagas. Pero dentro de ti hay un espíritu, hay una simiente de Dios, hay un Espíritu Santo que te dice vas a hacerlo y tú vas a darle la mano al espíritu y vas a decir lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. En el nombre de Jesús. Debemos ser constantes. La palabra constante es permanente. ¿Hasta cuándo el creyente va a orar? Hasta que se muera. Hasta que se muera. ¿Hasta cuándo el creyente tiene que creer? Hasta que se muera. Tiene que creer. ¿Hasta cuándo tiene que resistir al pecado? Hasta la sangre, como dijo Pablo. La sangre, le estaba diciendo, hasta que te maten y la sangre corra, tú tienes que resistir. Hasta ahí tiene que resistir. Entonces, no estamos siendo constantes en la oración. Oramos un año por una cosa, no se dio y ya no oro más. No, pero es que tú tienes que orar hasta que te mueras. La oración no es solo por esa cosa. Tú tienes que tener una vida de oración y vas a tener esa vida de oración. Y si te vas a enfocar a orar por algo y no pasó en este año, pero ya tienes un año acumulado, cuando viene a ver ya viene de camino, vas a seguir el año que viene. Y si no llegó el año que viene, pues nos alistamos para el siguiente año. Le digo esto a la iglesia, hermano, estábamos orando hace un tiempo. Iniciamos orando por un avivamiento o por lo que estamos viviendo ahora. Iniciamos orando hace 11 años atrás. Y todos los años, hermano, este puede ser el año. Y oraba, y ayunaba, y oraba. Y los hermanos se iba el año. Y una persona me decía, pastora, el año se fue y no descendió nada. Y digo, ¿qué hacemos cuando no pasó nada? Nos preparamos para el siguiente año. El siguiente año. Después de 5 años, yo le decía lo mismo. Todos los años, hermanos, se acaba de ir un año. Tenemos otro año delante. ¿Qué vamos a hacer? Yo le decía esto jugando. Intentar conquistar el mundo de nuevo. Y seguíamos el año pasado, que fue el último año donde Dios dijo, este es el año. Nos quedamos así, ¿cómo que este? Sí, porque ya estábamos alistándonos para esperar el siguiente año. Y quiero que grabes esto en tu espíritu. Es que tú no puedes comenzar a orar y decir me rendí. Estoy orando por un bebé. Ay, me rendí, ya no llegó. Cuando viene a ver estaba a la vuelta de la esquina. Cuando viene a ver ya tu oración había subido. La copa estaba llena y el ángel estaba a punto de derramarla cuando tú dijiste no, ya no lo quiero. Así no. El cielo funciona, oiga. Nuestra oración, dice la Biblia en el Apocalipsis, que los ángeles tenían copas en las manos y las copas eran las oraciones de los santos y eran vaciadas sobre la tierra. Escúchame esto, y esto quiero que lo anotes por ahí. Cuando nosotros comenzamos a orar y comenzamos a buscar a Dios y comenzamos a creer, Dios comienza a recibir nuestras oraciones y hay ángeles que comienzan a recibir nuestras oraciones en copas o lo que usted quiera llamarle, en los lugares allá donde Dios la deposita. Llega un lugar que se llena y está lista para ser vaciada la tierra. Cuando el nivel de fe ya está completo y está lista para llegar la respuesta. Y hay gente que en ese momento dice, ya tengo 5 años. Y a los 5 años y un mes venía tu bebé de camino. Y tú comienzas, no, ya no lo quiero. Ya Dios que se olvide de eso. Y los ángeles dicen, retiren. La persona no quiere lo que estaba pidiendo. Ha cambiado de parecer. Es como cuando estás en un restaurante. Oye esto, y quiero que lo grabes y te lo voy a decir así tranquila, porque esto me ha servido a mí muchísimo. He recibido milagros a los 5 años después de haber estado clamando a los 10 años. Y yo digo, si me hubiera rendido al año 9 y medio, donde la guerra estaba dura, no hubiera recibido nada. Entonces, quiero que lo grabes. Es como cuando estás en un restaurante, pides una comida, están preparándote la comida, se está tardando la comida y te desesperas y llamas al camarero y dices, no, cambié de parecer, te pedí res, pero ahora tráeme pollo. El camarero va donde el chef y dice, cancele la orden, él ahora quiere pollo. Dice, pero ya la res casi estaba, sí, pero ya no quiere res, quiere pollo. Pongan el pollo. El pollo también se está tardando porque ahora comenzaron a procesar la otra petición o lo otro que has pedido. Y como se está tardando, dice, no, ya cambié de parecer, tráigame un sándwich. Y va donde el camarero,
donde el chef y le dice, cancela la orden de pollo, ahora quieres sándwich. Ahora vas a esperar más por el sándwich porque el sándwich no estaba preparado tampoco. Entonces así funciona la fe. Hay gente que están creyendo, llevo 4 años y Dios diciendo, bueno, nada más le falta medio año para completar la medida. Y al 4.º año dijeron, ya, que no llegue nada. Y dice el cielo, cancele la orden, como el camarero. ¿Y ahora qué está pidiendo? No, ahora quiere quedarse solo permanente. Si estaba pidiendo una esposa, dice, ahora comiencen a procesar para que me le envíen un espíritu, un don de continencia. Vamos a esperar que clame 3 años, a los 3 años se lo descendemos. Y ahí está tú volviéndote loco 3 años, donde ya la mujer venía de camino y el marido venía de camino, la orden estaba casi lista, tu nivel de fe estaba llegando al punto, la oración, la copa estaba casi llena y el ángel ya le estaba virando y hubo que devolverse porque ya cambiaste de parecer. Y así funciona el reino de Dios. Así que vas a creerle a Dios hasta la muerte. Grábalo ahí, vas a orar hasta que pase. Si se tardó 10 años, bien. Se tardó 9, el siguiente año seguimos esperando y el siguiente. Y estábamos en eso cuando el año número 9, número 10, le digo yo a los hermanos, yo siento que ya está demasiado cerca. El año entrante y en 2 años tengo que comenzar a acelerar el proceso de enseñanza porque no voy a tener tiempo para darle los estudios aquí como yo lo estoy haciendo ahora. Y los hermanos, ya yo tenía tantos años diciéndole que este año sí, que ellos estaban diciendo, no lo tomaron muy en serio. Pero yo sí lo estaba tomando en serio porque yo sabía que Dios algún momento iba a responder. Y quiero que grabes esto en tu espíritu. Ninguna oración cae en el vacío. Ninguna oración cae en el vacío, sino que Dios la recibe y llega un momento en que está lista para ser respondida. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones con toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estés vuelto loco. Por nada te afanes. Si algo te está preocupando, acelera, toma esa preocupación y ve delante de Dios y clama con insistencia. Que lo único que te preocupe sea que Dios sepa lo que te está pasando. La palabra aquí dice, no te preocupes, solo preocúpate de que Dios conozca cuál es tu petición, de que Dios conozca lo que te pasa. Esa debe ser tu preocupación, que Dios conozca lo que te pasa con toda oración. Cuando la palabra de Dios dice con toda oración, ¿a qué se está refiriendo? Hay muchas oraciones. Sí, hay muchas oraciones. Está la oración de humillación, que es la oración que hacemos dando gritos, pataleando, Señor, ayúdame, socorro. Está la oración de fe, que es la oración que hacemos proclamando la palabra de fe y en una actitud de autoridad. Está la oración con lágrimas. Está la oración donde usted simplemente se tira y le dice a Dios, aquí estoy, no tengo palabras, no tengo nada que decir. Y aquí está diciendo, y está la oración de guerra, la oración de guerra. Entonces usted ora en una actitud de guerra, de ataque, de arrebatar. Entonces, aquí dice que debemos orar con toda oración. Le dice, no, yo he llorado, utilícelo. Yo, cuando tengo una petición, oro en todas las dimensiones. Oro en forma de oración de guerra, oro en forma de humillación, oro en forma de fe, un día en fe, un día en guerra, un día en oración, en humillación, dependiendo cómo me sienta. Si hoy me levanté algo triste o con mi espíritu algo compungido, ese día voy a orar en oración de humillación por la misma petición. Si al otro día me levanté en modo fe, que estoy, que se me aparezca lo que sea, que lo devoro, ese día voy a orar en oración de fe y de conquista. Voy a aprovechar mi estado para orar cualquier tipo de oración. ¿Qué hace cuando estás deprimido? Te levantas, ay, me muero, ojalá me muera. No, aprovecha ese estado de baja en el que estás y de tristeza y ora en forma de oración de humillación. Señor, aquí estoy. No tengo nada que darte, me siento vacío, siento que me muero, pero aquí estoy. Y vas a desahogar eso en Dios y eso será un arma poderosa, porque las emociones no son malas. Todo depende para lo que la utilices. Las emociones nuestras son como la energía eléctrica. ¿Es buena o mala? Ni buena ni mala.
Si agarras un cable de alta tensión y lo colocas y lo regulas para alumbrar la casa, bien. Si agarras el mismo cable de alta tensión y te lo entras en la boca, te explotó. Así funciona. Entonces nuestras emociones pueden destruirnos o pueden acercarnos a Dios. Cuando estamos, ¿qué debe hacer una persona cuando está depresiva? Cuando solo tengo ganas de llorar. Ve donde Dios y vuélvete en el libro de Lamentaciones si tú quieres. Señor, aquí estoy con el alma herida, en un hilo, estoy que me muero, ayúdame. Y usted se va ahí, mire, al rato usted se para de ahí y dice, oye, pero ¿qué era lo que me pasaba a mí? Yo me siento gozoso y bien. Aprovecha la situación para orar en todo tiempo. Cuando estás contento, vas a orar en modo fe. Aleluya, gloria, usted va a declarar la palabra. Cuando estás triste, vas a orar en oración, en modo humillación. Desgránese delante de Dios. Cuando te sientes guerrero fuerte que quieres pelear, vas a orar en modo oración de guerra. Y así vas a orar en todo tiempo. Tiempo de gozo, tiempo de tristeza, tiempo de alegría, tiempo medio, como quiera vas a orar en todo tiempo con un tipo de oración. Entonces Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Oiga esto, ¿para qué velamos y oramos? Para no entrar en tentación. Si no oramos y si no velamos, vamos a caer en la tentación. Porque la oración nos fortalece, es el alimento del espíritu. Cuando el espíritu está bien alimentado, está fuerte. Y cuando está fuerte, no cae fácilmente. Pero cuando usted está débil, fácilmente cae. Eso téngalo pendiente. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y usted dirá, ¿y cómo puedo yo orar sin cesar? La Biblia dice también orad en todo tiempo. ¿Cómo puedo hacer esto? Mire, orar es simplemente hablar con Dios. Y usted, bueno, hoy salí y estaba en la pasola, increíblemente fui el camino entero hablando con Dios y dándole gracias a Dios por todo. Estaba sintiendo una presencia de Dios tan fuerte manejando mi pasola que yo dije, tengo que acordarme que estoy manejando la pasola, porque me sentía que estaba en una atmósfera. Digo, Dios mío, no me siento en la tierra. Y iba hablando con él. Oiga, en el camino usted puede mirar la naturaleza y decir, Dios mío, cuán majestuoso eres, cuán hermoso eres. La tierra está llena de tu gloria. Y usted puede estar en el trabajo trabajando y diciendo, gracias, Señor, por este trabajo que tengo. Yo sé que vienen cosas mejores, pero cuánto te agradezco que me proveas para el sustento de mi hogar. Cuánto te agradezco, aunque no me alcance, pero algo está llegando. Y usted se mantiene en esa atmósfera y gracias, sí, Señor, y hablando con Dios. Y usted puede pasar el día entero orando. El día entero orando. El día entero, cuando esté en su casa, cuando está haciendo los oficios de la casa, adorando y hablando con su Padre. Mire, cuando usted tiene muchos oficios que hacer, usted pone una canción de adoración y comienza a hablar con papá y hacer el oficio y adorarme. Y usted de repente, oye, pero ya acabé, y se le ve el tiempo, porque estar en la presencia de Dios es hermoso, aun cuando se trabaja. Así que haga todo en modo oración, en modo acción de gracia, en modo fe. Vive en esa atmósfera. Vas a tener oposición para orar. Vas a tenerla. Todos las tenemos. Hay momentos que el Espíritu Santo viene y te agarra, tú no quieres pararte. Pero esos son momentos. La mayoría de las veces se ora peleando y se hace el esfuerzo. Entonces, debes hacerlo. No oramos por sentir. Hay gente que dice, es que no siento orar. El hombre de Dios no vive por sentir, vive por principios. Principio es una regla que le estableces a tu alma. Yo oro y voy al templo porque amo a Dios y Él es mi Padre. Si siento ir, voy. Y si no siento ir, voy. El hombre de Dios, y quiero que lo anote esto por ahí, el hombre de Dios y la mujer de Dios que tiene vida de victoria no vive por sentir. Ay, hoy no siento ir a la iglesia, me quedo en mi casa. Ay, hoy no siento orar, no voy a orar. No, usted no va a llegar a ninguna parte. La gente que logra algo, los grandes empresarios y la gente que logró negocio y cosas grandes en el mundo, si sentían ir a trabajar, iban. Y si no lo sentían, también iban.
porque no vivimos por lo que sentimos. Las emociones son tan cambiantes que hoy usted siente comerse el mundo y mañana siente que el mundo se lo come a usted. Pero el hombre de Dios vive por principio. Cuando siento ir al templo, voy, y cuando no siento, voy. Cuando siento orar, oro, y cuando no siento, oro también. Porque yo no vivo y no acciono por lo que siento, sino por principios. Por principios. ¿Jesús sentía ir a la cruz? No, pero fue. Entonces él le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero. O sea, lo que él quería era que no pasara la copa, que no fuera la cruz. Pero dice: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Le está diciendo: no voy a accionar por lo que siento, sino por el principio de hacer tu voluntad. Por el principio de hacer tu voluntad. Hay gente que cuando sienten ayudar al pobre, lo ayudan. Cuando no sienten, no lo ayudan. Nosotros tenemos por principio que ayudamos al pobre todos los meses, lo sienta o no lo sienta. ¿Por qué? Porque es un principio, no es un sentir. Hoy yo puedo estar muy contento y digo: ay, sí, hoy quiero dar, pero mañana no le quiero dar a nadie. No puedo vivir por mis emociones, me van a llevar como la ola. Hoy sí, mañana no, hoy quiero, mañana quiero. Y hay personas que están así: Señor, dame una pareja, Señor, dame un hijo, mañana no me dé el hijo. Pasado, vuelve y dámelo, no me lo dé. Y el cielo está: anoten, desanoten, es más, no le manden nada, que él no se decide, él no sabe lo que quiere, no sabe lo que quiere. Entonces, tenga eso pendiente, sea firme. Sea firme. Le dije a alguien en una ocasión, me dice que yo tengo tantos años esperando, y a veces le oro a Dios que me dé un esposo, después le digo que lo deje, después que lo deje. Decídase, analice, diga: voy a creer esto y punto, y de aquí no me muevo, aunque mis emociones cambien. Debes hacerlo. No oramos por sentir, oramos por convicción. La gente de Dios que tiene victoria. Usted se imagina, hay días que yo vengo de administrar actividades largas y Dios se ha movido terrible. Y lo único que uno siente es decir: ay, Dios mío, estoy tan cansado que me muero. Pero no puedo hacerlo. No puedo. Y mi carne me dice: ay, sí, tírate. No puedo. No puedo. Tengo que actuar por principio y hacer lo que tengo que hacer. Satanás no quiere que ores. Tu carne no quiere que ores. Pero tú ora. Vas a orar, vas a orar. A ti no te manejan tus emociones, a ti no te maneja Satanás y a ti no te maneja tu carne. Tú estás siendo guiado por el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios te va a mover a orar y tú tienes que tomar la decisión de hacerlo. La oración tiene poder, tiene poder. Cuando oramos hay milagros, cuando oramos hay respuesta de Dios y la oración siempre es respondida. Siempre. Lo que pasa es que a veces abortamos la oración. Abortamos. Dios tenía planificado responderle a Abraham a los 25 años después de él haber estado clamando. Si Abraham aborta y dice: ya no queremos a nadie, no nos mandes a nadie, Isaac no viene. Pero ellos se mantuvieron creyendo. Tú no sabes el tiempo que Dios marcó para responderte. Y a veces ya tienes 4 años y te rendiste y Dios diciendo: mire que en 3 días ya iba a conocer la persona que me estaba pidiendo, pero échenlo para atrás porque ya él no quiere eso. Entonces hay que ser persistente, mis amados. Que la paz de Dios te cubra, que la paz de Dios te guíe, que Dios te dé entendimiento, pero persiste creyendo hasta que te mueras. Porque Dios va a responder. Digo hasta que te mueras no porque te vas a morir, sino porque tienes que mantener la fe mientras haya vida. Hay mujeres que dicen: estoy clamando por un bebé, ya tengo 40. Hay mujeres pariendo de 48, de 54. Y por allá en Higüey, donde estábamos, hubo una que parió de 62 años. Estaba clamando a Dios desde los 35. Y a los 62 años llegó su milagro y ahí lo tiene y está grandísima la muchacha. Entonces, el tiempo no importa. Lo que importa es que te mantengas creyéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta hora estaré tratando el tema: el poder de la intercesión. Hay un poder muy fuerte en lo que es la intercesión y queremos que se levanten los intercesores. Y vamos a estar tratando este tema. Intercesor es todo aquel que se para en la brecha a favor de alguien o de algo. Es la acción de hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o librar
librarle de un mal. El intercesor se para delante de Dios en clamor e intercesión a favor de alguien para conseguir algo a favor de esa persona o para librarle de algún mal o de algún desastre. Nuestro intercesor modelo, nuestro amado Jesucristo, Yeshua HaMashiach, quien intercede por nosotros, según Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además intercede por nosotros delante de Dios. O sea, está diciendo quién es que va a condenar. El único que puede condenar es aquel que murió por nosotros, y Él está intercediendo a nuestro favor delante del Padre. Él es nuestro intercesor modelo. Primera de Juan 2:1 dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Un intercesor pasa como un abogado, alguien que está como intermediario delante de un juez, tratando de defender o librar a una persona o conseguir un bien a su favor. Así como los abogados van a la corte para tratar de conseguir algo que le han quitado a alguien, una tierra, un beneficio, etcétera, o para librarle de un castigo que le van a imponer. Asimismo, nuestro Salvador Jesucristo está delante de nuestro Padre intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, le va a aparecer la cita aquí en pantalla, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea, con gran intensidad. El Espíritu Santo también intercede por nosotros. Entonces tenemos ejemplo en nuestro amado Jesús, en el Espíritu Santo, para interceder nosotros también. Esther 4:8 dice que se le dio la copia del decreto que había sido firmado para destruir a los judíos, a fin de que se la presentase a Esther para que intercediera por el pueblo ante el rey. A Esther le dan la copia del edicto que había sido firmado, a fin de que ella intercediera delante del rey a favor del pueblo. Esther fue una intercesora, se entró en ayuno, se entró en oración y fue delante del rey y dijo, si perezca, que perezca, pero voy a interceder por mi pueblo. Era tratar de librar a su pueblo de la destrucción. Ojo, un intercesor tiene que tener la buena voluntad de la persona delante de quien intercede. Por eso es que el intercesor tiene que tener una vida delante de Dios agradable entre lo que le sea posible, porque un intercesor es alguien que va delante de alguien a pedir un favor. Un ejemplo: si Esther no hubiese tenido la buena voluntad del rey, aparte de que Dios puso su gracia, Esther halló gracia delante de los ojos del rey. Si quien hubiese entrado delante del rey, a la presencia del rey, y hubiese violado el protocolo, no hubiese sido alguien del agrado del rey, bajo ninguna circunstancia ese rey iba a extender el cetro. Eso tenemos que tenerlo pendiente. Cuando un intercesor va delante de Dios, si ese intercesor no está agradando a Dios, no puede pretender que Dios lo escuche a él para favorecer a otro, porque ni a él mismo le favorecería en ese momento. Entonces, eso tenemos que tenerlo pendiente. Génesis 18:22. Aquí vemos un ejemplo de intercesión impresionante, porque interceder es hablar con alguien a favor de otra persona para librarle de un mal. Aquí vemos un ejemplo de intercesor muy fuerte, que es Abraham, y vemos que dice en Génesis 18:22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. El versículo 23 dice, y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás al justo con el impío? Oiga esto, Abraham se da cuenta que Dios planea, por causa del clamor que había subido delante de Dios, había subido el reporte de la maldad de Sodoma y Gomorra constantemente. Me parece ver ángeles constantemente diciéndole a Dios, es fuerte lo que se escucha allá abajo, eso está fuerte. Y dice que Dios había mandado inspeccionar, a verificar si eran así las cosas como le habían informado. Y si eran así, él iba a destruir la ciudad. Entonces Abraham va y le hace una pregunta a Dios, comienza a hablar con Dios y le dice al Señor, ¿destruirás al justo con el impío? Oiga, es la pregunta que le hace. Quizás haya 50 justos de la ciudad, en la ciudad. ¿Destruirás pues y no perdonarás al lugar por amor a los 50?
Abraham le dice a Dios, si hay 50 justos, vas a destruir el lugar. ¿Por qué Abraham le dice, si hay 50 justos, lo vas a destruir con los justos y no lo vas a perdonar por amor a ellos? Porque desde la antigüedad es conocido, y esto lo vamos a tratar en otro video, es conocido que los justos podían librar a otras personas por su justicia, podían salvar a otros, no para vida eterna, sino para ser librados en la tierra de cualquier desastre. Y que si había un justo y tú vivías cerca de ese justo, por causa de ese justo tú estabas siendo protegido. Los antiguos y los judíos tienen ese conocimiento. Entonces Abraham le está diciendo a Dios, si hay 50, por amor a ellos, ¿no salvarías a toda la ciudad? Y vemos lo que Dios le responde. Oiga lo que Dios le dice. Si hay 50 justos, los perdonaré por amor a los 50 justos. Abraham le dice, ¿no perdonarías el lugar por amor a los 50? Lejos de ti el hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no hará de hacer lo que es justo. Oiga, Abraham se lanzó con su lírica de abogado diciéndole, el juez de toda la tierra no va a hacer lo que es justo. Si destruyes al justo con el impío, tú no estarías haciendo justicia. Es lo que le está diciendo Abraham a Dios, tratando de alegar como intercesor o como abogado, porque él está abogando por Sodoma en ese momento. Él está presentando defensa a favor de Sodoma, y el único argumento que tiene es que él sabe que Dios, por amor a los justos, perdona cualquier nación y cualquier ciudad. Y le está diciendo, si hay 50, tú no los puedes destruir, porque tú no puedes hacer morir al justo con el impío. Nunca tal haga el juez de toda la tierra, que mate al impío con el justo. Entonces Dios, conociendo sus principios, le dice, si hay 50, no los destruyo por amor a los 50. Oiga esto. Y Dios le dice, los perdono. Y dice Abraham, oiga esto, quizás habrá 40. Porque como él ve que Dios le dijo, no, yo los perdono, si hubieran 50, los perdono. Entonces Abraham dice, quizás habrá 40. Y Dios le dice, no lo haré por amor a los 40. No se enoje mi Señor, dice Abraham, si hablare aún quizás habrá allí 30. No lo haré por amor a los 30, dijo Dios. Abraham dice a Dios, no se enoje ahora mi Señor. Voy a hablar de nuevo. Si hay 30, él está regachando, como cuando usted está en una oferta pidiendo rebaja y ya se está bajando demasiado, está reduciendo demasiado. Él está diciendo, no se enoje mi Señor, pero quizás haya 30. Y Dios le dice, si hay 30, perdono toda la ciudad por amor a los 30. Oiga, qué tremendo es lo que Dios está diciendo. Y Abraham dice, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás habrá 20. Abraham está diciendo, ahora que he emprendido el hablar, o sea, ya arranqué a hablar, ya llevo rato hablando, pero sí hay 20. Y Dios dice, si hay 20, no los perdona, no los mataré por amor a los 20. Oiga, qué tremendo. Dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, quizás habrá 10. Oiga, Abraham hace algo aquí y le dice a Dios, voy a hablar solamente una vez y le voy a explicar algo más adelante acerca de este pasaje que es muy tremendo. Dice, si hay 10, Dios dice, por amor a los 10 no los destruiré. Oiga esto. Y dice el 33, y Jehová se fue luego de hablar con Abraham. Aquí pasa algo con Abraham, y es que Abraham, cuando va reduciendo bastante, le dice a Dios, voy a hablar solo una vez más. Y si él como intercesor no se hubiera detenido, porque hay algo que puede hacer el intercesor. Cuando el intercesor ha hallado gracia delante de Dios, como Dios le dijo a Abraham, si he hallado gracia delante de ti, y él comienza a hablar y Dios lo deja hablar y Dios sigue descendiendo y sigue descendiendo y sigue descendiendo. Si Abraham se para y en vez de decir hablaré una vez más y no volveré a hablar, Abraham después que baja a 10, si hubiese puesto como intercesor delante de Dios él por Sodoma y le hubiese dicho a Dios lo siguiente, que esto se lo recomiendo a los intercesores, que ellos entienden que están caminando delante de Dios más o menos, que han hallado gracia delante de Dios, porque usted lo sabe. Cuando Dios le dice, has hallado gracia delante de mí, cuando Dios le da palabra, cuando Dios le dice, estoy contento contigo, voy a hacer esto por amor a ti, los intercesores saben de lo que le estoy hablando. Cuando tú estás en esa posición,
Yo quiero que entiendas que Abraham podía pararse delante de Dios y decir: perdóname, Señor, una vez más. Dije que iba a hablar la última vez, pero esta será de misericordia. Y le hubiese dicho a Dios: ¿no los perdonarías por amor a mí? Mire, Dios hubiese perdonado a Sodoma. ¿Sabe por qué? Porque por la justicia de un hombre, Dios es capaz de perdonar toda una nación. Y Abraham en ese momento estaba delante de Dios intercediendo por Sodoma. Vemos que cuando Moisés está en el desierto, se levanta y le dice a Dios, cuando Dios le dice: déjame destruir a ese pueblo, ya me han molestado demasiado, quítate de en medio y los voy a destruir. Y Moisés se para delante de Dios y le dice: si los destruyes, quítame a mí de tu libro. En otra palabra, yo me pongo como intercesor por ellos. ¿No los perdonarías por mí? Y Dios hizo así y no mató al pueblo de Israel en ese momento. Israel murió dando vueltas en ese desierto, la gran mayoría, pero Moisés intercedió. Si en ese momento Moisés se quita de en medio, Dios los destruye en ese momento. Pero Moisés se puso como intercesor delante de Dios y se puso él. Y esto es algo que quiero decírselo a los intercesores que saben lo que es interceder. Interceder es ponerte en los zapatos del otro. Es gemir delante de Dios, ponerte en la condición del pecador y hacerte sentir como que tú estás en esa condición y ir ahí delante de Dios en ese estado de dolor y de compasión por el otro, a interceder de corazón, poniéndote tú en el lugar del otro y poniéndote delante de Dios con la gracia que Dios te ha dado para interceder y ir a hablar con Dios para obtener algún beneficio o para que una persona sea librada de un mal. En una ocasión pasó algo, y esto quiero dárselo de testimonio a las personas que estamos formando. Estamos intercediendo por algo. De repente hay un pronóstico muy fuerte de destrucción para República Dominicana. Llega un profeta allá, un profeta africano, dio fecha y día de un terremoto que iba a azotar República Dominicana y Haití. Y fue algo muy fuerte porque dio la fecha y es un hombre que ha andado alrededor del mundo y donde quiera que vaya y desata una palabra, eso el juicio de Dios desciende con evidencia. Cuando ellos dan esa palabra, yo recuerdo que comenzamos a interceder y a llorar, porque ya Dios había mostrado mucho que se partía la ciudad y que había un desastre, muchos niños muertos. Incluso yo soñaba que iba y buscaba a mis niños a la escuela entre los escombros porque las escuelas se habían derribado y era algo muy fuerte, ya la atmósfera que Dios había mostrado incluso antes del profeta llegar. Y él dio fecha, día y hora del terremoto y fue algo muy muy fuerte. Y yo recuerdo que comenzamos a interceder, comenzamos a llorar, y un día mientras llorábamos, toda la ciudad estaba llorando allá, principalmente en Higüey, había mucha gente llorando. Algunos decían: no, vamos a ver si el profeta habló Dios o no habló Dios. Digo, no vamos a esperar eso, es demasiado fuerte lo que se ha dicho, vamos a llorar. Yo recuerdo que mientras lloraba pasó algo, y es que yo sentí que me suspendieron en la atmósfera entre el cielo y en la tierra, y yo gemía delante de Dios, y en el espíritu yo abrí mis brazos a Dios y le decía: si he hallado gracia delante de ti, mírame y mira mi tierra con misericordia. Y yo le decía al Señor: me pongo delante de la prostituta, me pongo delante del homosexual, me pongo delante del ladrón, yo estoy delante de ellos, y para destruirlos a ellos tendrás que destruirme a mí. Y yo intercedía inmensamente por mi tierra, pero con algo fuera. Yo estaba en la atmósfera, me habían sacado así, yo estaba intercediendo. Y de repente yo veo que el Señor, vi su rostro, un rostro que me miró y sonrió. Y cuando sonrió, yo lloré y le dije: no sonrías si sabes que destruirás, aunque sea una esquina de mi nación, porque me estás destruyendo a mí. Y si he hallado gracia delante de tus ojos, yo pido la vida de mi nación. Mire, hermano, y fue tremendo. Y en medio de esa intercesión yo escuché la voz de Dios que me dijo: hay paz para ti y hay paz para tu tierra, y ni un perro en República Dominicana moverá la lengua. En ese momento yo me paré de la intercesión y le dije a los hermanos: no lloren más, Dios perdonó República Dominicana. En ese momento Dios dijo: Haití será tocada. En la misma fecha que el terremoto grande aconteció en Haití, eso había sido profetizado en Higüey, en una campaña que predicó un africano, que las grabaciones la tienen allá. Y en ese momento el Señor me dio esa palabra y me dice: ni un perro en República Dominicana moverá la lengua, hay paz para ti y hay paz para tu tierra. La iglesia donde yo estaba sabe que me paré y lo testifiqué ahí. Y a los pocos días el africano llama y dice que Higüey y República Dominicana había sido perdonada porque hay personas en Higüey, decía él, que habían subido delante de Dios y
su clamor había sido escuchado. Y fue algo tremendo porque en la misma fecha luego, un par de meses después que él había dado la profecía, explota el terremoto y corrió debajo del suelo dominicano y abrió la boca allá en Haití. Y fue espantoso. Mucha gente sabe lo que aconteció en Haití. Entonces en ese momento cuando yo me paro y le digo a los hermanos lo que le dije, el pastor dijo, tenga cuidado porque lo que usted está diciendo es muy serio. Digo, ya nadie más llore porque ha sido perdonada nuestra tierra. Y eso es algo que un intercesor puede hacer. Y quiero que entiendas esto. Y estoy hablando con los intercesores que están en esta hora, en esta atmósfera, porque quiero que sepas que no todo el tiempo estamos en la atmósfera donde Dios nos considera justos. Oiga esto y escúchelo con mucho cuidado. Si usted está delante de Dios y está practicando justicia, en un momento usted puede ir delante de Dios y Dios por amor a usted concederle cualquier cosa. Pero ese mismo intercesor, ese mismo sacerdote que en un momento estaba delante de Dios en esa condición, puede estar en otra condición en otro momento si ha hecho injusticia. Por eso los sacerdotes que entraban a la presencia de Dios a interceder por el pueblo, cuando estaban bien, pues Dios se movía a favor del pueblo, y cuando ellos estaban mal, pues Dios incluso a ellos mismos los mataba en ese tiempo. Entonces quiero que entiendas esto. Los intercesores tienen que tratar de lo que Dios le demanda a ellos, porque una cosa es lo que la gente cree que tú debes hacer para agradar a Dios y otra cosa es lo que tú sabes que Dios te ha demandado a ti para agradarle. Lo que Dios le demandaba a Esther para agradarlo no era lo mismo que le demandaba a María, la madre de Jesús, para agradarlo. Cada uno tenía asignaciones diferentes. Esther estaba siendo justa en la forma de vida que tenía, porque era la forma de diseño que Dios había establecido para ella. Y esto quiero que lo escuches con mucho cuidado, porque a veces estamos evaluando el diseño de vida que tenemos, evaluándolo con un patrón de justicia. Esther estaba siendo justa, cruzando en una pasarela y concursando con un grupo de doncellas para conquistar a un rey pagano para ser reina. Estaba siendo justa, estaba agradando a Dios. Ese era su diseño. Para eso ella vino a la tierra, para eso ella llegó al reino. Al ella cruzar por ahí, yo no sé lo que haya tenido que hacer, Dios derramó su gracia. Ahora María estaba siendo justa, guardándose sin tocar a nadie, para ella poder concebir que el Espíritu Santo viniera sobre ella y concibiera al Nazareno. Entonces cada uno en su diseño, en lo que Dios le demanda, tiene que andar en patrones de justicia. Desea lo que sea que Dios te haya dicho, quiero que camines por ahí, tiene que estar caminando así para poder ser efectivo en la intercesión. Si Dios te está diciendo vete para acá, vete para Nínive y te fuiste para Tarsis, tu intercesión no será efectiva. Tienes que andar caminando en obediencia en lo que Dios te ha demandado a ti. Y por eso enfoco mucho en esto, porque hay personas que dicen no, para él está en obediencia, tiene que estar aquí en esta congregación, pero cuando viene a ver Dios lo mandó para allá. Entonces usted tiene que entender eso. Para un intercesor ser efectivo tiene que estar en obediencia a lo que Dios le está pidiendo a él en específico y lo que Dios habla en su palabra. Entonces esto quiero que lo tomes en cuenta. Pero cuando un intercesor está caminando en obediencia delante de Dios, Dios por amor a ese intercesor es capaz de librar a cualquiera de cualquier desastre. Vamos a ver lo que sigue pasando. Dice acá que Dios se va de hablar con Abraham y Abraham se detiene. Pero Dios amaba tanto a Abraham que si Abraham le dice a Dios, y no lo harías por amor a mí, ¿sabe qué Dios hubiese hecho? Por amor a Abraham lo hubiese perdonado, porque Dios es tan bueno, tan misericordioso. Incluso en ocasiones le decía a la descendencia de David, por amor a David mi siervo ustedes no han sido destruidos, por amor a Jacob ustedes no han sido destruidos. Y Dios venía hablando de que por amor a gente que él amó y que fueron fieles a él perdonaba muchas cosas. Entonces el intercesor no debe parar hasta que Dios no le diga que pare, hasta que Dios no le diga que pare. Si usted está intercediendo por alguien y usted está intercediendo y usted se cansó, no, siga intercediendo. Si Dios no le dice para, no pares. Porque hay veces que Dios te dice pare. Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? Ya, no me pidas más por él. Y Dios le dijo, para. Pero él no había parado hasta que Dios no le dijo, pare. Él estaba intercediendo a favor de Saúl. Y Saúl estaba haciendo lo malo, pero él estaba intercediendo. El intercesor debe ponerse, colocarse en el lugar del otro con misericordia y compasión. Oiga esto, un intercesor podía librar a otros
Por eso en Ezequiel 14:14 dice, y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia y no a ningún otro. Aquí en Ezequiel está hablando el Señor y está diciendo que él iba a enviar un juicio sobre una nación. Y él dice, si Job y Noé y Daniel estuvieran en ese país, en el momento que yo determine enviar ese juicio, ellos solo se salvarían ellos mismos por su justicia. No podrían salvar a ningún otro. Dios estaba diciendo, el juicio que voy a emitir contra esa nación es tan determinante que aunque los justos estén ahí, yo los sacaría a ellos y a la nación la barrería. En ese momento, Dios había establecido un juicio y Dios está diciendo, aun si ellos estuviesen ahí, y está poniendo ejemplo de hombres que Dios consideraba justos, porque quiero que entiendas esto. La Biblia dice que no hay ningún justo en la tierra. En el tiempo en el que se escribió esa frase, no hay ni a un justo, todos se hicieron vanos. No habían hombres justos, no habían en ese momento, pero yo quiero que tú sepas que hay hombres justos en la tierra. Número uno, Cristo nos justificó. Y número dos, para ser justos solo hay que aplicar patrones de justicia en la tierra. Y Dios, dice la Biblia, que los justos resplandecerán como el firmamento. Entonces, si no hay nadie justo, ¿quién va a resplandecer? A quien Yeshua viene a buscar. Hay justo. Ese texto bíblico que dice no hay justo ni aún uno, todos se desviaron y se hicieron inútiles, estaba hablando de una temporada específica que estaba viviendo la nación, en la tierra en ese momento, pero no estaba hablando de que no habían justo en la tierra ni que nunca ha habido, porque la Biblia dice que Noé era justo. La palabra de Dios dice que el marido de María, José, era justo. La Biblia dice de mucha gente que caminaron en la tierra que eran justos. Y aún en los tiempos de Jesús, cuando Cristo vino a la tierra, encontró hombres justos en la tierra, que eran justos, que Cristo mismo dijo que eran justos. Entonces sí hay justos en la tierra. Ahora, justos por su propia justicia, no, pero justo que Jesús justificó y ellos después de ahí siguen aplicando justicia, sí hay justos. Entonces tenemos que entender eso y sépalo. La justicia que usted hace, ayudar a un necesitado, amar, perdonar, aplicar misericordia, ser honesto. Si usted sabe que algo que le devolvieron de más en un colmado, usted devolver lo justo, usted pagar lo justo a su trabajador, usted saber que engañar a alguien no es una ventaja, usted aplicar patrones de justicia. Si usted salió por ahí, como en una ocasión yo iba en mi vehículo y acá en República Dominicana nada más te paran cuando hacen redada por el casco, la gente anda sin casco todo el tiempo, pero cuando quieren conseguir algún dinerito, poner una multa, pues te paran y hacen redadas esporádicas. Y yo recuerdo que me estaba viendo un militar y yo estoy lejos en mi moto y no tengo el casco. Yo estoy muy lejos y una persona me dice, devuélvete, devuélvete. Y yo recuerdo que me paré y me quedé tranquila en la moto parada. Y el militar que viene hacia mí, que es un AME, me está haciendo así porque el oficial de él, el jefe, estaba atrás. Y me está haciendo así, que me devuelva, que me vaya. Y yo me quedé tranquila. Y él se acerca hacia mí y me dice, vete. Y yo me quedé tranquila. Cuando él llega donde mí, me agarra y me dice, ya si estás presa. Y yo le dije, y me dice, ¿por qué no te fuiste? Yo le dije, porque no puedo huirle a la ley. Y él me dice, pero yo te estoy diciendo que te vaya. Le digo, sí, pero yo ando sin el casco. Sé que no lo debo hacer, entonces yo merezco pagar la multa. Y prefiero pagar la multa a que la justicia de Dios me pague a mí, me pase a mí una factura por yo hacer lo incorrecto. Así que me apié sonriendo de mi vehículo y llamé a casa que me vayan a recoger, que estoy a pie, y que me lleven dinero para pagar una multa. Y cuando le están explicando a la persona que fue a llevarme lo que pasó, me dice, conciencia que tú no tienes, que va a tener que pagar esa multa. Digo, no, por causa de mi conciencia, yo me quedé tranquila y pagué mi multa, porque prefiero pagarle a los hombres y no tener una factura en el mundo espiritual que afecte lo que llamamos justicia, porque es justo pagar. Si usted debe, hay que pagar. Hay que pagar. Entonces, esa es la justicia. Tenemos que tratar de tener cortes de justicia. Robarse la luz no es justicia. Robarse el cable no es justicia. Entonces, a veces queremos estar haciendo por aquí, por allí. Ahora, lo que Dios lo mandó a hacer, hágalo. Pero sepa que todo lo que haga en injusticia no le va a servir eso que usted, a eso que yo hice ahí para salvación, pero me va a servir para cuando yo vaya delante de Dios, Él me mire con buenos ojos, porque no estoy haciendo injusticia. Si usted sabe que a su empleado debe pagarle 8,000, lo que sea, y le está pagando menos, está siendo injusto. Y la injusticia se paga, créamelo, en la tierra, y muy cara. Así que mejor pagar un poco más y no pagar lo que la factura de justicia te va a quitar para atrás.
Entonces, esto tiene que tenerlo pendiente. El intercesor habla con Dios a favor de otro. El intercesor se pone en el lugar del otro. El intercesor es alguien que procura estar bien delante de Dios para ser oído. Porque un intercesor es alguien que tiene la capacidad de ser escuchado por Dios. De que cuando Dios lo mire diga, bueno, a aquel no se lo merece, pero por amor a este yo tengo que hacer algo. Eso es un intercesor. Los intercesores eran gente que eran puesta delante de Dios, sacerdotes, para interceder por el pueblo. Tenía que tener ciertos patrones de conducta. Tenía sus debilidades como todo el mundo. Pedía perdón como todo el mundo, pero era una persona que hallaba gracia delante de Dios a favor del pueblo. Si esa persona estaba con puertas abiertas, con rabia en el corazón, con enojo, con pecados ocultos, usted no puede interceder para nada. No puede interceder por otros. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo mire va a decir, ¿quién es que está abogando por este? Pero a este tengo yo que darle 2 palos y está pidiendo que no le dé el palo a aquel. Entonces no podemos ser intercesores antes de limpiar todas las cosas que tengamos que limpiar y echarlas a un lado, porque interceder es poder ir delante de Dios a favor de otros. Y usted dirá, no, pero yo puedo clamar. Sí, puede clamar. Ahora, que vaya a ser efectivo como intercesor, que si alguien vaya a morir, Dios lo vaya a librar por su intercesión, es otro tema. Por eso dice que Dios buscó a alguien en una ocasión que se pusiera a la brecha y no lo halló. Y usted dirá, no encontró a nadie que clamara. Sí, que clamara encontró. Lo que él no encontró era gente que tuviera la calidad de justo para Dios perdonar la tierra. Dios lo que estaba diciendo, yo busqué a alguien que hiciera vallado, que se levantara delante de mí y dijera, por amor a mí, perdónalo, porque soy justo, estoy practicando justicia, pero no encontré a nadie. Todos se habían apartado, entonces no podía Dios perdonar la tierra en ese momento, dice la Escritura, porque no encontró a nadie que se pusiera en la brecha. Entonces, esto quiero que lo tengamos pendiente. Hay que tratar hasta donde nuestra capacidad nos alcance de agradar a Dios, de agradar a Dios. Esto te va a ayudar demasiado. En una ocasión mi papá estaba para morir de cáncer horriblemente, estaba podrido en la cama, se había podrido, estaba vomitando la carne por pedazo podrida. Los médicos lo desahuciaron, se secó en la cama, lo estaban esperando, a cada rato hacía así, se iba y volvía, y estaba en un estado muy crítico. La gente se despidió de él, le tiraron la foto para los recordatorios porque ya el médico dijo, limpien la casa, arreglen todo. Él se está muriendo, ya se estaba muriendo. Mi papá tenía los intestinos perforados por el cáncer, un pulmón perforado, tenía cirrosis hepática en el hígado, se le abrieron 2 huecos y botaba la carne podrida por pedazo de los 2 huecos que se le abrieron en el vientre. Tenía 3 meses que no podía comer, no se le podía dar líquido porque se le regaba dentro de los intestinos, porque tenía hueco en los intestinos. Estaba destrozado por dentro. Yo recuerdo que fui a Dios y comencé a llorar, me tranqué con el Señor. Me dijeron, lo vas a encontrar enterrado, desde que se muera hay que enterrarlo, está prácticamente podrido en la cama. Y yo dije, no necesito irme a hablar con Dios. Me fui y me tranqué a hablar con el Señor. Duré 3 días clamando y llorando delante de Dios. Y mientras intercedía delante del Señor, el Señor me dijo, Beatriz, no me va a servir, no me lo va a agradecer. Si lo levanto de ahí, renuevo su cuerpo entero, le doy órganos nuevos, le doy vida, él no me lo va a agradecer. Y yo recuerdo que cuando hablé con el Señor le dije, lo puedes hacer por amor a mí, tenme misericordia a mí. Y el Señor me habló en ese momento, señores, y me dijo, lo voy a hacer por amor a ti, pero él no me servirá. Fue todo lo que me dijo y se fue. Cuando yo fui donde papi, que salí del ayuno, que oré por papi, que papi habló. Y le dijo, papi, Dios me dijo esto y esto. Me dijo, si Dios me levanta de aquí, yo le voy a servir el resto de vida que me queda. Pero Dios había dicho que no. Señores, cuando Dios lo levantó de ahí, mi papá salió tan fuerte, porque él tenía 65 años en ese momento, ya tiene casi 85, tan fuerte y tan robusto que todos los hoyos comenzaron a cerrarse, los órganos se le restauraron. Fue algo impresionante. La gente decía verdaderamente que Dios resucita a los muertos. Y ¿sabe lo que hizo mi papá? Fue una vez a la iglesia y se le encontró lejos. Luego de ahí puso en ese momento aquí le decimos una barra, un negocio de bebida en su casa. Y se buscó en ese momento 2 novias, 2 mujeres. Y yo cruzaba y veía a papi en ese estado. Y yo no lo podía ver porque yo decía, Dios mío, yo sé que tú me lo dijiste, pero yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer. Y mi papá decía, yo estoy vivo porque tengo una hija cristiana. Entonces, oiga esto. El tú honrar a Dios en lo que Dios te pide a ti, en lo que Dios te pide a ti,
y en tratar de cumplir los patrones de la palabra de Dios, de aplicar misericordia, de ver con misericordia al otro, de perdonar, de tratar de hacer el bien hasta donde te sea posible, de no dañar a otro hasta donde te sea posible. ¿Por qué hasta donde te sea posible? Porque hay veces que no te será posible, hay veces que tú quieres agradar y ayudar a las personas y no te es posible porque la gente no lo permite o porque Dios te ordenó hacer algo que al otro le molestó y no puedes estar bien con todo el mundo, pero mientras dependa de ti, estar en paz con todo el mundo. Hazlo. Te va a ayudar mucho cuando vayas a interceder delante de Dios. Que cuando Dios te mire a la tierra, diga, vamos a hacerlo. Es alguien que está, como dicen en algunos lugares, echándole ganas para ser fiel. Está haciendo el esfuerzo. Se está esforzando de verdad. Está tratando de actuar con justicia. Entonces, esto le sirve mucho a un intercesor. Les sirve mucho, porque cuando el abogado tiene la gracia del juez es diferente a cuando no la tiene. Cuando el abogado tiene la gracia del juez delante de quien aboga, oiga, las ventajas son muchas. Entonces, oiga esto, usted como intercesor a veces la hace de abogado. Jesús es nuestro abogado que está delante del Padre, Él halla gracia. Pero Jesús necesita que tú también halles gracia, porque cuando Él interceda por ti con la gracia que Él tiene, Él necesita decirle al Padre, ten misericordia de Él. En una ocasión, unos judíos van donde Jesús y le piden un milagro para un centurión y le dicen, Él merece que hagas el milagro. Porque Él ha hecho una sinagoga, ha ayudado mucho a nuestra nación, ha sido un hombre de bien para nuestra nación. Y Jesús no dijo nada, arrancó para allá a hacer el milagro. ¿Sabe por qué? Porque cuando no es que usted se va a ganar nada delante de Dios, ni que usted le va a reclamar nada delante de Dios, pero sepa que Dios no desestima a nadie. Y cuando Dios ve que tú actúas con justicia, Él también lo sabe. Por eso dice que todas nuestras obras, también está el libro de las obras, todo lo que hemos hecho, el hombre será recompensado según sus obras. Entonces, si mis obras me van a traer recompensa, señores, yo tengo que tener buenas obras. Porque hay gente que dice, no, somos salvos por fe. La fe sin obras está muerta, muerta. No hay evidencia de ella. No puede demostrarse una fe que no tenga obras. Entonces, si Dios dice que la fe sin obras está muerta, yo no puedo decir, yo tengo que entender que yo me salvo por la misericordia de Dios, pero los salvos fueron salvos para hacer buenas obras. Fuimos salvos para hacer buenas obras. Dice que Dios preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y este es un video que haré acerca de las buenas obras. Quiero que entiendas esto. Un intercesor puede cambiar las cosas. Hay una gente que puede morir mañana y un intercesor puede provocar que viva. Un intercesor que se pone delante de Dios puede provocar que Dios libre una nación de un desastre, de un ciclón, de un terremoto, de lo que sea. Un intercesor delante de Dios puede provocar que Dios libre una nación. Pero ese intercesor tiene que ir a Dios con pasión, con misericordia, de verdad colocándose delante de Dios a favor del pueblo. Y ese intercesor tiene que tener patrones de justicia. No puede ser un ladrón, no puede ser un avaro, no puede ser alguien que está hablando mentira y que estoy aquí delante de Dios, mátame a mí primero. El primero que te vas a morir es tú, no te van a escuchar. Un intercesor es alguien que se pone delante y le dice a Dios, mírame a mí. ¿Sabe qué hizo David? Se paró delante del ángel cuando iba a destruir a Jerusalén. Y dice que él dijo a Dios, no fui yo el que pequé. Y había algo con David. David se había conducido con justicia. David había obrado en su vida con justicia y había cometido un error. Por eso te digo que en el momento en que nosotros cometemos un error, no estamos en la misma condición que antes de cometerlo. Entonces, cuando David comete ese error, dice la palabra de Dios que él va delante de Dios porque Dios perdona a David. Decide no matarlo, aunque merecía la muerte. Y David se para y dice que el ángel mira a David y miró a Jerusalén y se detuvo porque no quería matar a David. Y le piden un sacrificio para que Dios desistiera de la mortandad que estaba pasando. En ese momento David se puso como intercesor. Aunque no estaba en las condiciones de interceder, aplicó a la misericordia y le dijo a Dios, cóbramelo a mí, por favor, mátame a mí. Y Dios decide perdonarlo. Entonces quiero que sepas que tener un legado de buenas obras te va a ayudar mucho. Te va a ayudar mucho delante de Dios. Te va a ayudar mucho. Los intercesores se tienen que levantar. Los intercesores tienen que decir, voy a vivir una vida delante de Dios haciendo lo que Él me manda hacer para yo poder interceder con eficacia. No es que todo el mundo no puede clamar, todo el mundo puede clamar, todo el mundo está llamado a interceder, pero quiero que sepas que serás mucho más efectivo si Dios cuando te mira, tú hayas gracia delante de Él.
Y para hallar gracia delante de Dios, tenemos que haber agradado a Dios. Debe ser un adorador. Debe ser alguien que no tenga puertas abiertas. Porque alguien que va delante de Dios a interceder por un pecador que esté en peligro y de repente tú también eres pecador, cuando viene a ver tú también estás en peligro y no te das cuenta. Entonces tenemos que entender esto. El sacerdote, cuando iba y entraba a la presencia de Dios, tenía que pedir perdón primero por su propio pecado. Y si va y estaba en pecado y Dios no había aceptado el perdón, el sacerdote salía de allí muerto en aquel tiempo. Entonces tenemos que entender que lo más poderoso que nos puede pasar es que seamos intercesores. Aquí Abraham pudo haber conseguido, si seguía, si no se detenía, que Dios perdonara a Sodoma. Solo consiguió que Dios sacara y rescatara a Lot, porque por un justo Dios perdonaba a una nación, pero Abraham no siguió con la intercesión. El intercesor es el que hace acuerdos y el acuerdo se detuvo hasta 10. Si el acuerdo hubiese descendido hacia 1, entonces Dios hubiese analizado y hubiese dicho, por Lot y por Abraham, ya son 2. Son 2. Y Dios hubiese detenido el castigo, por lo menos por algún tiempo. Entonces, esto quiero que lo tengas pendiente, a interceder, a clamar. Sepa que podemos ir a Dios a interceder por nuestra nación, por nuestros hijos. Podemos interceder por nuestras casas, por nuestras familias. Podemos colocarnos delante de Dios. Y estoy hablando con esa gente que tiene don de intercesión, con esa gente que saben que son intercesores, que el Padre lo ha escuchado, que han hablado con Dios. Los quiero en los comentarios, aquellos que Dios ha hablado con ellos en acuerdos, que han hecho acuerdos. Señor, esto, te pido esto por esta persona, y Dios le ha dicho, sí, voy a hacer esto y voy a hacer esto y lo voy a hacer por amor a ti. Quiero esa gente en los comentarios, porque hay mucha gente en la tierra, intercesores, que el cielo ha escuchado en los momentos que te ha escuchado. Quiero verte, oírte en los comentarios para levantar a otros, para motivar a otros intercesores a levantarse, a interceder, a clamar, a gemir delante de Dios y a colocarse en el lugar de los demás para poder lograr que Dios salve, que Dios liberte y que Dios rompa cadenas. Shalom, shalom.